Hola, bienvenidos. El día de hoy conoceremos la vida de un chico que decidió dar luz a su vida universitaria y a seguir luchando. Me llamo César Ricardo Gutiérrez Para, tengo 22 años y mi discapacidad es parálisis cerebral. La parálisis cerebral, también conocida como PC, es un trastorno del cerebro que afecta el tono muscular de una persona y la capacidad para coordinar los movimientos de su cuerpo. En México, existen alrededor de 500,000 personas con PC y cada año se reportan cerca de 12,000 nuevos casos. En el 40% de los casos se desconoce la causa que lo origina. En cambio, el 60% de los casos corresponden a una parálisis provocada por un daño neurológico en la corteza cerebral. Todos estos problemas son ocasionados por la falta de control de los músculos encargados de estas acciones. Generalmente, la parálisis cerebral no impide que los niños vayan a la escuela, tengan amigos o hagan cosas que disfruten. Pero todas estas actividades las realizan con ayuda de otros o con ayuda de algún equipo especial, como el uso de una silla de ruedas. Existen 3 tipos de parálisis cerebral. La parálisis atetoide, que causa movimientos descontrolados e involuntarios. La parálisis de tipo atáxica, que causa alteraciones en el equilibrio y en la percepción de la profundidad. Por último, está la parálisis de tipo espástica, que es la más común entre las personas que padecen de PC. Esta parálisis causa rigidez y dificultades de movilidad, siendo este el tipo que padece César. ¿Cómo fue tu infancia? Pues muy buena, tuve el apoyo de mi familia, mis papás, que me apoyaron mucho con terapias. Pues personas que me ayudaron con mi tratamiento, con mis discapacidad. Y aparte tuve buenos amigos, amigas que me acompañaron en mi proceso de mi discapacidad. ¿En qué carrera estás? Estoy en Legal y Literatura de Hispanoamérica. ¿Cómo fue tu proceso de selección para entrar a la universidad? Un poco difícil, lo acepto, porque en la primera no quedé. Pero un tiempo me llamaron, había una reubicación de carrera y fue como un proceso. ¿Cómo ha sido la relación que has tenido con tus compañeros? Pues, muy buena, porque mi anterior de escuela fue como regular, pero cuando entré a la universidad fue como otro mundo, porque aquí son como más, me ayuda más cuando necesito algo y tengo como mucha facilidad. ¿Cómo ha sido el trato que has tenido de tus maestros? Pues con los maestros me trata como un muchacho como los demás. No tengo como un trato especial porque toda mi infancia de la primaria hasta la prepa ha sido así. No he tenido como un trato especial. ¿Cuál es su opinión general sobre el desempeño de César? César ha sido siempre una persona muy comprometida con el propósito que se ha fijado, y en el tiempo en que le impartí clases logró cautivarnos a todos por esa sonrisa que tiene, que es la mejor sonrisa que hay en la universidad, y su desempeño siempre fue de mucha responsabilidad, compromiso. ¿Qué te motiva a terminar tus estudios? Me motivan mis papás, porque mis papás son las personas más importantes que he tenido en mi vida, que me ha apoyado, me ha dado todo lo que necesito.
Y cuando termine mi carrera quiero hacer algo por ellos. Porque como le he dicho a mis papás, si ellos, yo no podría hacer nada y ahorita no estaría aquí si ellos. ¿Cuál es su opinión con respecto a la condición de César? Sin duda es una dificultad enorme, pero va aparejada con ese ímpetu que tiene César al cumplir con su propósito de vida, de futuro profesionista, pero sobre todo no obstaculiza en lo más mínimo en su condición en su forma de ser. César es una persona cálida, afable, inteligente. ¿Cuál ha sido su mayor reto al trabajar con él? Debo reconocer que al principio me causó gran impacto porque los docentes que trabajamos en esta facultad no estamos preparados para enfrentar algunas dificultades psicomotrices de los alumnos, porque cada campo de conocimiento pues es específico de acuerdo a la unidad de aprendizaje que se nos encomienda. Y en el caso de César, sí, cuando lo vi supuse que tendría alguna dificultad, pero mi acercamiento hacia él ayudó que fuera descubriendo sus habilidades, sus destrezas, y traté de enfocarme en ello para dar lo mejor de mí. Sin duda alguna fue más bien la proyección, la forma de ser de César, lo que hizo que nuestro trabajo fuera más fácil, porque es muy fácil ganarse a todos en su entorno. Desde su perspectiva, ¿cómo considera que es el trato de los demás alumnos hacia él? Como César es muy extrovertido y es muy alegre, se abre muchas puertas, se abre caminos. Sin duda me llamaba mucho la atención cuando llegaba al salón de clases, que sus compañeros ya le tenían preparado su espacio, le facilitaban el ingreso al espacio, al aula, y fuera también lo acompañaban a la cafetería, todos los lugares donde quisiera desplazarse. Yo observé mucho a César. Yo soy Frida y soy amiga de César desde hace 2 años y medio. Mi nombre es Brandon Curiel. César lo conozco desde hace como 2 semestres atrás y es muy buen amigo. Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo Pimentel Machado. Tengo conociendo a César como alrededor de 2-3 años y es un muy buen amigo. ¿Cuál es la primera impresión que tienes de César? La primera impresión que me dio César fue que era una persona que se desenvolvía muy fácilmente, ya que la primera vez que yo lo encontré estaba haciendo tarea y llegó así como de ¡ay, qué estás haciendo! ¿Qué es eso? ¿De qué materia es? ¿De qué grado eres? Sacando plática como si me conociera de toda la vida. Y se me hizo como que era muy simpático. Valentía, gallardía, cojones dirán los españoles, determinación. Yo creo que eso sería. Mi primera impresión al conocer a César, pues lo conocí en el taller de Censur, donde hice mis prácticas de servicio social, según tema. Y mi primera impresión pensé que era una persona muy callada, muy tímida, y como que más socializaba con las personas que ya conocía. ¿Qué has aprendido de César? He aprendido de César a siempre buscar la manera de hacer las cosas, no detenerme así como porque hay un obstáculo, sino siempre buscar la manera de hacer. Ay, César. No es cierto. César tiene mucho que enseñarte. Hay veces en las cuales denotativamente observas algo. Esto quiere decir que simplemente observas lo que está por encima. Pero ya cuando connotativamente te involucras dentro de lo que es su vida y lo que de alguna manera hace y la gran determinación que tiene para poder justamente hacer lo que muy pocos tenemos, que es vivir, ahí hay un gran parteaguas y mucho que aprender. Pues digo que muchísimas cosas. Todos los días cuando iba pues, al taller a hacer el servicio social, la mayoría de las veces él estaba ahí. Siempre platicábamos. Él me enseñaba mucho a, pues, más que nada, a ser perseverante, a lograr hacer lo que tú quieres, y aunque tú creas que hay como, no sé, obstáculos o algo que tú creas que no puedas lograr, de todos modos, si perseveras, ¿Qué es lo que opinas de César ahora que lo conoces? Opino que es una persona muy alegre, muy carismática, siempre busca sacar plática, es muy buen amigo, es de esas personas que realmente procura sus amistades,
de ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Yo conocí a César por un amigo en común, porque estaba ahí así como haciendo una tarea y pues él llegó y saludó y como te dije en la pregunta anterior, él llegó como si me conociera desde siempre, a preguntarme qué estaba haciendo y de ahí nos hicimos muy buenos amigos y la verdad siempre lo he considerado un amigo muy... Bueno, pues es un tipazo, la verdad. Es un tipazo, tiene mucha energía, mucha determinación. Aunque a veces se pasa. Pero es muy buen muchacho, es muy buen muchacho. Ahora que es como dicen, ¿no? No puedes un libro por tu pasada. Y al principio, como te dije, ¿no? Yo pensaba que era muy tímido y callado, pero ya que lo fui conociendo, la verdad, es una muy buena persona que dice cualquier ocurrencia que la verdad sí te alegra el día, te saca una sonrisa con las pláticas que hacemos, pues más que nada. Qué curioso, ¿no? Cómo en pleno siglo XXI la gente no está preparada para adaptarse a este tipo de personas, como lo es César, que tiene parálisis cerebral, que él solo está luchando por sus sueños. Como por ejemplo, Mateo Alanis, que es egresado de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, que estudió la carrera de Ciencias Políticas y Administración. Él, al igual que César, tiene parálisis cerebral y logró cumplir su sueño. En la vida te aparecen topes, pero nunca barras. Tú decides qué es lo que te detiene a ti.